Saludos cordiales, mi nombre es Miguel Antonio Yantel. Yo soy aprendiz de la tecnología Integración en Contenidos Digitales del SENA y en esta oportunidad he querido realizar este video como parte de una evidencia en el área de matemáticas y estadística. Y esto tiene que ver con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Este censo fue dividido en 3 capítulos esenciales, los cuales son cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Se realizaron unas estadísticas en relación a estos 3 capítulos y estos fueron los resultados. Para la primera área de cuántos somos, el censo censó a la población en hogares y dio como resultado 43.835.324 personas. Adicionalmente, contabilizó 329.093 personas en los lugares especiales de alojamiento. Esto quiere decir lugares en donde está concentrada población que están viviendo de día y de noche, cuentan con alojamiento y están agrupados por una situación o caso especial. Por ejemplo, los hogares geriátricos, los internados, una guarnición militar puede ser, y diversas comunidades así establecidas que han sido llamados por el DANE con el concepto de lugares especiales de alojamiento. Adicionalmente, se estimó una cifra de 4.094.077 personas que no fueron censadas, para dar un total de 48.258.494. Esta anterior cifra, que es el gran total de la población, se dividió por género, teniendo un resultado de que el 51% de la población en Colombia pertenece al género femenino y 49% masculino. A la derecha podemos mirar que en lo que tiene que ver a las mujeres, por cada 100 hombres hay 104 mujeres. Y a su vez, por cada 100 mujeres hay 95.5 hombres. Entonces hay una predominancia o una cantidad mayor de mujeres en el territorio colombiano. A su vez, midió la población por grupos de edad, conformándose 3 grupos principales. Como podemos observar en la gráfica, hay un grupo de menores entre los 0 a los 14 años que están en color azul, un grupo en fucsia que tiene que ver con la gran cantidad de población que está entre los 15 a 65 años de edad, y por último adultos mayores que son de los 65 años hacia arriba. Podemos observar los porcentajes en el gráfico circular. Un 68% ocupa ese rango de 15 a 65 años, un 9% los adultos mayores y un 23% lo que corresponde a los menores. Este es el gráfico tomado de la página o del estudio del censo, en donde muestra precisamente esos datos que mostrábamos anteriormente, y ahora pues tenemos aquí una comparación con el 2005. Ahí podemos mirar unos comportamientos que vamos a analizar al final de este análisis. En el capítulo donde estamos, el estudio analiza la distribución de la población y notamos un 77% de personas que viven en el área de la cabecera municipal o ciudades principales. A su vez, en centros poblados en la segunda categoría, que tiene un 7% de la población. Y por último, en el área rural, contamos con el 16% de la población. Es de destacar que el concepto de centros poblados es un concepto que fue creado por el DANE
para definir esa población que vive en pequeños poblados que tienen 20 viviendas contiguas. Esa es como la condición, ¿no? Ahí podemos encontrar, por ejemplo, los corregimientos o pequeños caseríos. Lo han denominado centros poblados. Aquí en la comparativa podemos observar también una comparación con el 2005 y observamos una disminución de personas que viven en el área rural y centros poblados. También de igual forma el censo ha mostrado el lugar de nacimiento y corresponde a un 97% de colombianos los que viven en el territorio nacional. Un 2% corresponde a personas de otra nacionalidad y un 1% que no se tiene información. En el área de cómo vivimos, que es nuestro tercer capítulo, el censo ha mostrado como la cobertura que hay en servicios públicos en los hogares. Y hay una comparativa en la cual se ha incrementado la cobertura, pero lamentablemente el servicio de internet sigue siendo una cifra inferior al 50%. Y nos hace falta un poco más de cobertura en esa parte. Aquí tenemos un diagrama circular en donde nos muestra pues cada uno de los porcentajes. Pasando a los hogares según número de personas, observamos que hay unos porcentajes según el número de personas que habitan en los hogares. Ahí los podemos observar en la gráfica. Y adicionalmente, la jefatura de los hogares lo encabeza el hombre, siendo la persona que aporta con los gastos y economía del hogar. El censo ha mostrado las siguientes conclusiones. Después de analizar todas estas cifras, tenemos las siguientes. En el área o el capítulo de cuántos somos, podemos ver que disminuyó el índice de natalidad y aumentó el índice de envejecimiento. Con respecto al año 2005, ese es como el comportamiento de la curva. Esto podría darse porque los jóvenes ahora piensan como más en la capacitación y formación antes de conformar un hogar, y por eso se da esta tendencia. En el capítulo de dónde estamos, observamos que disminuyó la población en centros poblados y áreas rurales, mientras que aumentó las de las cabeceras municipales, es decir, las ciudades. Y esto podría ser también efecto de la problemática de violencia y que en las zonas rurales no hay las mismas oportunidades que en la ciudad. Y en el tercer capítulo, cómo vivimos, pues miramos que aumentó la cobertura en servicios públicos, por ejemplo en el gas natural, pero aún hay muy poca cobertura del Wi-Fi o pues la cobertura del internet, y esto pues se evidencia que hay una falta de programas hacia las TICs, hacia esas zonas que son muy rurales, ¿no? Precisamente por la corrupción, justamente lo que pasó con la corrupción en el caso de centros poblados, que esa plata era destinada precisamente para tener cobertura en Wi-Fi y bueno, la corrupción hizo de esto un escándalo y no pudo llegar a las personas que se necesitaban este servicio. Entonces, bueno, esperemos que esto sea solucionado prontamente y por ahora estos han sido los resultados y el análisis de este Censo Nacional de Población. Muchas gracias por su atención y éxitos en todas sus actividades.